Episodio 1. El nombre que la tumba pronunció antes de morir. Mario Echeverría murió con los ojos abiertos. No por terror, sino por sorpresa. El médico forense lo escribió como un paro cardíaco repentino. Pero nadie explicó por qué. Segundos antes de su último aliento, Mario se incorporó en la camilla. Miró hacia la ventana del hospital. Y susurró. Ella me llamó. La enfermera que lo atendía. ¿Teresa? No olvidó nunca ese momento. No porque fuera extraño, sino porque la noche anterior, Mario, aún lúcido, le había contado un sueño. Soñé con una tumba, le dijo. ¿Vieja? ¿Rod? Y me hablaba. No con voz, con tierra. Cada grano me decía cosas que nadie más sabía. Teresa pensó que era delirio, hasta que lo vio morir con el nombre de una mujer en los labios. Una mujer que no aparecía en sus registros familiares, ni en su historial médico, ni en ninguna parte, excepto en la lápida de una tumba olvidada al sur del pueblo. La tumba de Lucía Ledezma, fallecida en 1913, nunca visitada, nunca exhumada, movida por una mezcla de temor y curiosidad. Teresa fue al cementerio 2 días después del entierro. Era temprano, el sol apenas tocaba las cruces, y sin saber por qué, sus pasos la llevaron directo hasta la tumba de Lucía, como si la tierra misma la guiara. Al llegar, se detuvo en seco. Había algo tallado en la lápida, algo nuevo, una frase que no estaba allí antes. Yo pronuncié su nombre, y ahora él duerme en paz. Teresa retrocedió, miró alrededor. El cementerio estaba vacío, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Y entonces lo escuchó. Un susurro, leve, como un aliento salido de entre las grietas de la piedra. Teresa, tú también ocultas cosas. Corrió sin mirar atrás. No lo contó a nadie. Pero esa noche, soñó con la tumba. Y en su sueño, la tierra se movía, como si respirara. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo es enterrado en el pueblo, la lápida de Lucía cambia de inscripción. Y siempre, siempre, antes de que el corazón del difunto se detenga, la tumba dice su nombre primero. Episodio 2. La lápida que sangraba cuando alguien mentía. El padre Esteban llevaba más de 30 años al servicio de la iglesia de San Lorenzo. Un hombre sereno, devoto, conocido por todos en el pueblo como el que jamás levantó la voz. Pero había algo que nadie sabía. El padre Esteban mentía, no en sus sermones, ni en su catequesis, sino en su silencio. Callaba un pecado enterrado en su juventud, un acto cometido cuando aún no vestía sotana, y que cada noche regresaba a su mente con olor a tierra húmeda. Todo comenzó a desmoronarse el día que asistió al entierro de Mario Echeverría. Estaba leyendo un salmo frente al ataúd, cuando su voz titubeó, no por nervios, sino porque, al levantar la vista, vio la tumba de Lucía Ledezma al fondo del cementerio, y algo en ella había cambiado. Se acercó después de la ceremonia, como quien busca una sombra que ya ha sentido. La lápida, vieja y rajada, mostraba una nueva inscripción, escrita en lo que parecía tinta. Pero no era tinta, era sangre oscura, fresca. El que calla es más culpable que el que mata. El padre retrocedió, pero tropezó. Sus manos tocaron el suelo, y por un instante, escuchó el latido de la tierra. No era metáfora. La tierra latía. Esa noche, la lápida volvió a sangrar. Y no fue solo Esteban quien lo vio. 2 monjes encargados del cementerio testificaron que a las 2:17 a.m. de la grieta central del mármol brotaron 3 hilos de sangre, formando una palabra. Confiesa. El padre intentó exorcizar la tumba. Roció agua bendita. Rezó en latín. Clavó un crucifijo en la tierra seca. Pero la sangre no se detuvo. Al contrario. Al día siguiente, la frase cambió. Tu silencio fue su condena. Fue entonces cuando, temblando, confesó en voz baja ante el altar. Cuando tenía 20 años, acusó falsamente a un compañero del seminario de blasfemia. Sabía que no era cierto, pero lo hizo por celos. Y aquel joven fue expulsado, humillado, y días después, apareció muerto. Desde entonces, el padre Esteban creyó que el olvido bastaría, hasta que la tumba habló, y la lápida sangró por lo que él no dijo. Episodio 3. El niño que dibujó su pecado antes de cometerlo. Simón tenía solo 8 años. Silencioso, tímido, con la mirada perdida como si siempre escuchara una voz que no venía de este mundo. Sus padres pensaban que era cosa de niños. Pero eso cambió el día que lo encontraron dibujando con ceniza en las paredes del pasillo. No garabatos, no monstruos, no sueños, sino un dibujo claro, preciso, de él mismo arrojando a su gato desde la ventana del segundo piso. El gato aún estaba vivo. Dormía tranquilo al pie de la cama. El padre,
Al ver la imagen, le preguntó entre risas nerviosas: ¿por qué dibujaste eso? ¿Hijo? Porque la tumba me lo dijo, respondió Simón sin levantar la vista. ¿Qué tumba? La que escucha, la que sabe lo que voy a hacer antes que yo. Esa misma noche, el gato apareció muerto, exactamente como en el dibujo, caído desde la ventana, cuello roto, y Simón, con las manos limpias, sin expresión. Los padres lo llevaron al psicólogo. Nada. Lo llevaron al sacerdote. Menos. Hasta que una vecina del barrio les contó algo que estremeció a la madre. Desde hace una semana. Lo he visto salir solo de madrugada, camina hasta el cementerio, y se queda de pie frente a la tumba de Lucía Ledezma. Fueron esa misma noche. Y allí estaba él, con una vela apagada en la mano, dibujando en el suelo, algo que aún no había ocurrido. El dibujo mostraba a su hermana pequeña, en la cocina, con un cuchillo en el pecho. El padre corrió a casa. La niña dormía, a salvo. Pero al día siguiente, cuando la madre preparaba el desayuno, encontró el cuchillo manchado de sangre. Y a Simón, en la sala, dibujando con una sonrisa lo que acababa de pasar. No era él quien decidía, era la tumba. Y cada trazo era un eco del pecado que aún no existía, pero que ya había sido escrito en la tierra. Simón fue internado. No volvió a hablar. Solo dibuja. Y todos sus dibujos ahora tienen algo en común. Una cruz rota, un nombre, y una fecha futura. Episodio 4, el susurro en el confesionario vacío. El padre Julián se había acostumbrado al silencio. La iglesia de San Lorenzo ya no recibía multitudes. Solo ancianos dormidos en las bancas. Murmullos de incienso y el eco hueco del confesionario vacío. Hasta aquella noche, una tormenta se desató con furia. Los truenos parecían partir el cielo en dos, como dictado por un reflejo antiguo. El padre encendió las velas del confesionario, por si acaso. Se sentó del lado habitual, cerró los ojos, y esperó. Pasaron unos minutos. Nada. Pero entonces, escuchó una respiración. No pasos. No el crujido de la madera. Solo una presencia, pesada, cálida, invisible, acompañada por un susurro que no venía de labios humanos. Yo mentí a los pies del altar, y no me arrepiento. El padre Julián se tensó. No conocía esa voz. No era de su parroquia. Era áspera, profunda, como desgarrada por siglos de silencio. ¿Quién habla?, preguntó, asomándose por la celosía. No había nadie. Solo la cortina moviéndose, como si alguien acabara de salir. Pensó que había sido su imaginación. Pero al día siguiente, regresó. Maté a mi hermana en nombre del honor, y nadie lo sabe. Cada noche, una nueva confesión. Y cada vez, una voz distinta. Hombres, mujeres, niños. Algunos lloraban. Otros reían. Todos, muertos. El padre revisó los registros. Y comenzó a notar un patrón. Todas las confesiones coincidían con nombres enterrados cerca de la tumba de Lucía Ledezma. Una noche, no pudo más. Decidió dejar una grabadora encendida dentro del confesionario. Y se encerró en su cuarto, rezando. Al día siguiente, escuchó el audio. Duraba 6 horas. Y durante las primeras 5, solo silencio. Hasta el minuto final. Una voz susurró, justo antes de terminar la cinta. No vengo a pedir absolución, vengo a que tú sepas que la tumba escucha también desde aquí. Esa tarde, el confesionario fue encontrado vacío. Pero el asiento donde el padre solía sentarse estaba mojado, no con agua bendita, sino con lágrimas secas. Desde entonces, nadie volvió a usarlo. Pero a veces, al pasar por la iglesia vacía, se escucha un murmullo. Confesar no salva, pero recuerda. Episodio 5, el exorcista que escuchó su propio pecado en latín antiguo. El padre Elías no era un exorcista común. No alzaba la voz. No usaba gritos ni cadenas. Su presencia bastaba. Donde él llegaba, los susurros cesaban, hasta que conoció a Mariana. La joven había sido encontrada en el cementerio, caminando descalza entre tumbas abiertas. Su rostro estaba cubierto de tierra, y repetía una sola frase: Lucía ya no duerme, y yo escuché su secreto. La internaron en el convento San Damián. Ningún sacerdote logró calmarla, hasta que llamaron a Elías. Él no temía. Había visto cosas que no se escriben en los informes. Pero algo en Mariana le produjo una náusea extraña. Una incomodidad personal. Comenzó el exorcismo en la capilla abandonada del convento. Mariana atada con rosarios antiguos. Círculo de sal. Crucifijo de madera del siglo XVII. Oración en latín. Exorcizo te. Amnis spiritus immunde. Durante 20 minutos. Nada. Pero entonces,
Mariana abrió los ojos. No eran suyos. Eran espejos rotos. Y con una voz gutural, recitó: Sacerdos, mendación, confesione ficta, corpus arsit. El padre Elías palideció. Aquella frase no era parte del ritual. Era un pasaje que él mismo había escrito años atrás, como penitencia secreta tras un acto que jamás confesó. Un incendio. Un cuerpo. Una mentira dicha bajo sotana. ¿Quién te dijo eso? Gritó. La tumba que aún sangra, la que escuchó tu silencio. El crucifijo cayó de sus manos. La vela se apagó. Y Mariana comenzó a reír. No como poseída, sino como quien reconoce un pecado ajeno. Elías huyó del convento esa noche. Nunca volvió a practicar un exorcismo. Pero cada vez que abre su Biblia, la misma frase aparece escrita, aunque la haya borrado 100 veces. El demonio solo repite lo que tú ocultaste mejor que Dios. Y desde entonces, cada vez que duerme, sueña con la tumba de Lucía, pero no la ve desde fuera, la ve desde dentro. Episodio 6, el cementerio donde los muertos no están en silencio. Al principio eran solo murmullos, frases sin sentido, llevadas por el viento entre las lápidas. Los cuidadores del cementerio pensaban que eran los árboles, o quizá los pájaros nocturnos. Pero cuando uno de ellos, don Silvio, con 40 años de servicio, escuchó su propio nombre, supo que aquello no era natural. Silvio, tú la dejaste morir, tú cerraste la puerta. Volvió a casa pálido, enmudecido. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado sobre la tumba de su esposa, con los oídos tapados por cera de vela, y en su mano, un papel arrugado con una frase escrita con carbón. Los vivos mienten, los muertos, ya no. Desde entonces, nadie quiso hacerse cargo del cementerio. La alcaldía envió a 2 sepultureros nuevos. Duraron 3 noches. Ambos renunciaron al mismo tiempo, repitiendo palabras que no recordaban haber dicho. No fue un susurro, fue una advertencia. Y viene de abajo. Una investigadora de sonidos paranormales, Claudia Borrás, decidió instalar micrófonos de tierra en la zona central del camposanto, justo frente a la tumba de Lucía Ledezma. Lo que captó fue imposible. No psicofonías, no ecos, voces simultáneas, sincronizadas, susurrando los pecados de personas vivas, con nombre y apellido. Un hombre que engañaba a su mujer, una maestra que robaba exámenes, un adolescente que golpeaba a su hermana menor. Todos aún con vida, todos vecinos del pueblo. Pero lo más aterrador fue que, al final del audio, una voz más clara emergió, repitiendo siempre la misma frase. Si los que respiran no confiesan, los que descansan lo harán por ellos. Esa misma semana, 5 personas abandonaron el pueblo sin explicación. Una mujer confesó públicamente que había abortado en secreto. Y un juez retirado devolvió dinero a una familia que había arruinado. No por fe, sino por miedo. Porque desde entonces, todos sabían que las tumbas no guardaban silencio. Y que la de Lucía era la que abría la boca primero. Episodio 7, la oración que hizo temblar la tierra bajo la tumba. El padre Manuel nunca creyó en lo que decían sobre la tumba. Para él, la fe era más fuerte que el miedo. Y las voces, las grietas, las palabras que aparecían solas, no eran más que el fruto del pecado colectivo, la superstición. Por eso aceptó el desafío. Organizaría una misa en el cementerio, justo allí, frente a la tumba de Lucía Ledezma. Y lo haría con la intención de silenciar la herejía con la voz de Dios. La noche del domingo, más de 30 personas llegaron al camposanto. Un silencio tenso reinaba entre las lápidas. Las velas apenas resistían el viento, como si algo respirara entre los árboles. El padre Manuel levantó el cáliz y comenzó la oración de liberación, pero no usó el texto oficial del Vaticano. No, eligió una versión antigua, una oración olvidada del siglo XV, hallada en un códice que decía: rezo para que lo que duerme no despierte confundido con la culpa del hombre. No bien terminó de pronunciarla, la tierra tembló, no como un terremoto, sino como un latido, un pulso seco y profundo, justo debajo de la tumba de Lucía. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Y entonces, sucedió lo imposible. La cruz de mármol sobre la tumba se partió en 2. No por impacto, sino por dentro, como si algo desde abajo la hubiera empujado. El padre Manuel, con la voz quebrada, intentó continuar el ritual, pero las palabras no salían. Se le enredaban en la garganta como si fueran cadenas. Lucía no quería ser callada. Y una nueva frase apareció escrita en la base de la tumba. Mientras todos observaban, congelados: no me nombres si no sabes lo que fui. Esa noche, nadie durmió.
Las puertas de las iglesias del pueblo amanecieron abiertas de par en par, pese a haber sido cerradas con llave. Y dentro de cada una, sobre el altar, una línea escrita con tierra mojada. El rezo no limpia, solo despierta. Episodio 8, la mujer que juró no tener pecado, y la tumba habló. Su nombre era Clara Méndez. Viuda ejemplar. Catequista. Madre de 2 hijos exitosos. Y, según todos en el pueblo, la mujer más limpia de culpa que jamás había pisado la iglesia. Durante años, Clara hablaba del perdón, del bien, del valor de la verdad. Organizaba rosarios, limpiaba imágenes, y corregía en voz baja a los que tomaban el nombre de Dios en vano. Siempre impecable, siempre justa, siempre intocable. Hasta que una tarde de otoño, durante una reunión en el cementerio para bendecir las tumbas, un periodista local, movido por las historias recientes sobre Lucía Ledezma, lanzó una provocación en medio de la misa. ¿Qué pasaría si la tumba también hablara de los vivos que se creen santos? Todos rieron con incomodidad. Todos, excepto Clara. Se puso de pie, Erguida. Firme. y dijo con voz alta, Clara. casi teatral: yo no tengo nada que ocultar. Que esa tumba diga lo que quiera. Si es verdad que habla, que me mencione. No tengo miedo. La multitud enmudeció. El sacerdote intentó continuar la oración, pero el aire se volvió espeso. El silencio, raro. Y entonces, la tierra crujió. La tumba de Lucía, a pocos metros, emitió un gemido leve, como si algo hubiese inhalado desde abajo. Y sobre la lápida, una palabra apareció escrita con humedad oscura, justo donde nadie había tocado. Escondida. Clara palideció. Quiso retroceder, pero la palabra cambió, letra por letra, frente a todos. Clara Méndez, 1992. Huérfana, por elección. Un murmullo recorrió el grupo. Ella empezó a negar. No entiendo. No sé de qué hablan. Eso no significa nada. Pero el periodista ya buscaba. Y encontró una noticia antigua, enterrada en los archivos de la diócesis. Una bebé abandonada en la puerta de un convento. El 23 de marzo de 1992. La nota: no puedo con ella. Su padre no puede saberlo. Perdón, Lucía. La firma estaba cortada, pero el trazo de la C era idéntico al de Clara Méndez. Esa noche, ella desapareció del pueblo. Dejó solo una nota, escrita con mano temblorosa. No sabía que los muertos recordaban mejor que yo. Desde entonces, nadie desafía la tumba en voz alta, porque no juzga, solo revela, y lo hace sin pedir permiso. Episodio 9, el mármol que respondió con nombres olvidados. En los archivos parroquiales del pueblo de Santa Águeda hay páginas arrancadas, nombres tachados, líneas borradas con ceniza bendita, historias que nunca debieron escribirse, pecados demasiado graves como para confesarse. Sin embargo, todos volvieron. Una mañana, los sepultureros del cementerio descubrieron que el mármol de la tumba de Lucía Ledezma había cambiado de forma. Ya no era una lápida, era una especie de losa pulida, negra, como espejo, y sobre ella, nombres. Al principio, creyeron que eran víctimas, pero al buscar en los registros civiles, se dieron cuenta de algo escalofriante. Ninguno de esos nombres existía ya en el pueblo. No en los censos, no en las bibliotecas, no en la memoria de nadie. Hasta que el historiador local, don Pascual, encontró un diario antiguo, de su bisabuelo, párroco entre 1901 y 1920. Allí, en tinta seca, aparecía una nota: los pecadores de sangre deben ser borrados. Nadie debe recordar sus nombres. Que la iglesia los olvide y el pueblo sane. Y abajo, una lista, la misma que ahora estaba grabada en la lápida. Eran 11 nombres. Entre ellos, un médico, un juez, un maestro de música y 2 monjas. Todos acusados, en secreto, de crímenes jamás revelados. Violaciones, envenenamientos, falsos milagros y abortos practicados dentro del convento. El mármol no solo devolvió sus nombres, también los actos. Cada noche, una nueva línea aparecía bajo los nombres. Le negó agua a su hija mientras moría. Bautizó un cuerpo ya muerto para ocultar la causa. Cobró indulgencias por pecados que él mismo cometía. Nadie entendía cómo era posible. Pero una anciana del pueblo, ciega desde los 9 años, se acercó a la tumba una tarde. La acarició con los dedos y dijo en voz baja: están regresando. No para ser perdonados, sino para no ser olvidados. Esa noche, la lápida se partió en 2, no por debilidad, sino como si hubiera liberado algo al fin. En su interior, no había huesos, solo tierra, y bajo la tierra,
una cadena oxidada, un rosario sin cruz, y una lengua escrita en mármol que nadie supo traducir. Pero el mensaje se entendía con solo mirar. El olvido es pecado. Y esta tierra no perdona. Episodio 10, la noche en que nadie pudo mentir. Fue el 7 de octubre. Una fecha sin historia, sin fiestas, sin lluvias. Pero desde entonces, nadie en Santa Águeda la vuelve a nombrar sin bajar la voz. Todo comenzó con un silencio extraño. No el silencio natural de un pueblo dormido. No el silencio de la medianoche, sino un vacío absoluto. Como si los relojes hubieran dejado de marcar el tiempo y hasta el viento tuviera miedo de moverse. A las 12:01, la campana de la iglesia sonó sola. 3 veces. Y luego, las luces comenzaron a parpadear. No las eléctricas. Las de las veladoras. Las de los altares caseros. Las de las tumbas aún frescas. Quienes estaban despiertos a esa hora contaron después lo mismo. Una voz. Lejana. Apenas un hilo. Pero clara. Esta noche, no podrán mentir. Al principio creyeron que era un sueño colectivo. Una sugestión. Pero a las 12:17, el alcalde gritó en plena calle. Falsifiqué las actas del hospital. Mi hijo no nació muerto, lo cambié por el de otra mujer. Su esposa lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. Y sin poder contenerse, cayó de rodillas y confesó. Yo aborté en secreto. 2 veces. Y tú nunca lo supiste porque el médico era tu primo. 1 a 1. Los habitantes del pueblo empezaron a salir de sus casas. No podían callar. Era como si algo tirara de la lengua desde dentro. Como si mentir fuera físicamente imposible. Una adolescente gritó que fingía rezar. Un maestro confesó que tocó a uno de sus alumnos. Un anciano admitió haber enterrado a su propio hermano sin caja ni oración. Y mientras tanto, en el cementerio, la tumba de Lucía brillaba. No con luz, sino con palabras encendidas, escritas con fuego lento sobre el mármol. Hoy no redimo, solo revelo. Hoy no salvo, solo muestro. La última confesión fue la más brutal. Un niño de 6 años, con voz calmada, dijo mirando a su madre. Yo te empujé por las escaleras. No fue un accidente. Porque la tumba me dijo que tú mataste a mi papá. Y que si no lo decías tú, lo diría yo. A las 5 a.m. todo terminó. El sol salió. Las palabras callaron. Pero las familias ya no eran las mismas. Y nadie olvidó la sensación de tener la verdad pegada al paladar. Como una maldición que no se escupe, solo se arrastra. Episodio 11, el testamento escrito con voz ajena. El notario Julián Valdés era un hombre meticuloso. Cada firma, cada hoja, cada punto, lo revisaba 3 veces antes de autorizar cualquier testamento. Nunca creyó en fantasmas, ni en posesiones, ni mucho menos en tumbas que hablaban. Hasta que recibió el sobre. No tenía remitente, ni sello postal. Solo su nombre escrito con una tinta grisácea que parecía ceniza diluida. Adentro, una única hoja doblada. Un testamento, firmado con el nombre de Tomás Dávila, un hombre que había muerto hacía más de 50 años. El documento detallaba, línea por línea, una confesión, la ubicación exacta de un terreno robado, el nombre del hijo ilegítimo que negó hasta el último día, y una última voluntad, que mi nombre sea restaurado, o que los que heredaron callen para siempre. Julián pensó en una broma, hasta que notó algo imposible. La firma coincidía perfectamente con documentos oficiales del año 1971. Incluso la curvatura de la letra D. El problema era otro. El testamento no había sido escrito por nadie vivo. Mandó analizar la tinta. Los laboratorios dijeron, esto no es tinta. Es una mezcla de carbono, fósforo y trazas de sangre humana coagulada. La misma noche, Julián comenzó a escuchar voces. En su casa, en su despacho. Pero no voces genéricas. La voz de Tomás Dávila, reclamando, exigiendo. La tierra no puede ser tuya si fue maldita con tu silencio. Desesperado, buscó al único heredero vivo de la familia Dávila, un empresario millonario, respetado, que al ver el testamento, rompió en llanto. Mi padre no era su hijo. Lo sabíamos. Pero nos quedamos con todo. Él lo sabía. Y nos dejó, porque creímos que lo habíamos enterrado para siempre. A la mañana siguiente, Julián regresó al cementerio para dejar el documento sobre la tumba de Lucía. Pero allí, encontró algo que lo paralizó. Una copia exacta del testamento. Ya firmada, por su propio puño y letra, con la fecha del día siguiente. Y al dorso, una frase escrita con el mismo trazo quemado. Los muertos no heredan. Heredan el derecho de hablar por fin. Desde entonces, cada vez que alguien muere sin haber dicho la verdad, una carta aparece en el buzón de Julián.
Y la voz del olvido vuelve a dictarle. Una línea a la vez. Episodio 12, la misa que desató el último susurro. El pueblo de Santa Águeda, por primera vez en meses, intentó fingir normalidad. Después de tantas noches malditas, nombres revelados, confesiones forzadas y tumbas vivas, el arzobispo decidió celebrar una misa para sellar lo inexplicable. Dijo que la fe debía reordenar el caos, que el diablo solo tiene poder donde no se nombra a Dios, y que lo que ocurría en el cementerio era un eco colectivo de culpa, no una grieta espiritual. La misa se programó para el amanecer del domingo. El altar fue montado justo frente a la tumba de Lucía Ledezma, y todo el pueblo fue obligado, por miedo o fe, a asistir. A las 5 a.m., con el cielo aún morado, comenzó el acto. El arzobispo levantó la cruz, roció agua bendita, cantó un salmo antiguo, uno que hablaba de cerrar las puertas del infierno con la fuerza del verbo. Pero cuando dijo las palabras Domine, Claudaturos Inferni, el viento se detuvo, las velas se apagaron al mismo tiempo, y la tierra suspiró. No fue un temblor, ni un crujido, fue un susurro, pero no de uno, sino de todos. Miles de voces, desde bajo las lápidas, murmuraron una sola frase: todavía hay un alma que falta. El arzobispo palideció. Intentó continuar la misa, pero al abrir el misal, las páginas estaban vacías. Y en medio del altar, el cáliz se quebró sin ser tocado. Entonces Lucía habló, no con voz, con el mármol. Una última frase apareció tallada sobre la tumba, letra a letra, como si el tiempo la escribiera con uñas de hueso. Mientras un solo pecado no se confiese, yo no volveré al silencio, porque no fui mártir, fui testigo. Ese día, 13 personas cayeron de rodillas sin poder levantarse, sus bocas abiertas, sus ojos sin pupila, repitiendo los pecados de otros, no los suyos, los que aún no se atrevieron a decirse en voz alta. Y cuando la misa terminó, nadie aplaudió, nadie cantó, solo se escuchó un murmullo final que estremeció el aire. El último susurro aún no ha llegado, pero ya eligió a quien lo dirá. Episodio 13, la tumba que no quería ser sellada. El Vaticano envió a 3 hombres, uno con fe, uno con órdenes, y uno con miedo. Llegaron con documentos sellados, agua bendita traída de tierra santa y herramientas para sellar para siempre la tumba de Lucía Ledezma. Querían cubrirla con concreto sagrado, enterrarla bajo hierro cruzado y colocar encima una lápida sin nombre. Ninguna voz habla si la tierra no la deja salir, dijo uno, y comenzaron el ritual. Los primeros rezos retumbaban como martillos. El concreto fue mezclado con cenizas de santos. Las cadenas rodearon el perímetro. Y justo cuando la cruz fue colocada, la tierra expulsó el primer clavo. No se cayó, voló, atravesó la túnica del cardenal y se clavó en el suelo a 10 metros. Uno de los presentes gritó: «Es una advertencia», pero continuaron. Al verter el concreto sobre la lápida, el aire se volvió espeso, denso como humo invisible, y del centro exacto de la tumba se escuchó, por última vez, la voz. No gritada, no enojada, cansada: «Si me sellan, otro hablará, pero este ya no escuchará, solo repetirá». El sacerdote más joven cayó al suelo, convulsionó, y cuando volvió en sí, no recordaba su nombre, solo decía una frase, como un niño que ha aprendido un rezo maldito: «Ella no susurra más, porque ahora está dentro de mí». Sellaron la tumba de todos modos. La cruz permanece, las cadenas, firmes, el mármol, limpio, pero el silencio del pueblo no fue el mismo. Días después, los niños comenzaron a soñar con lápidas. Los confesores escuchaban palabras en lenguas que nadie enseñó. Y en la biblioteca antigua, los libros religiosos se abrían solos, siempre en páginas sobre juicio. No redención. La tumba fue sellada. Sí, pero la culpa no. Y cuando algo queda sin confesar, no se entierra, se propaga. Pergamino desde entonces. Una leyenda vive entre los muros de Santa Águeda. Cada generación tendrá su tumba. Una que no acepta flores. Una que no duerme. Una que nunca olvida lo que tú niegas.